¿Quién de nosotros no sintió miedo alguna vez? Miedo al abandono, al fracaso, a la soledad, miedos a los cambios, al compromiso, a envejecer, miedo a la enfermedad, a la muerte. ¿Hay distintos grados de miedo? ¿Qué es el miedo? Y una pregunta que nos ocupa hoy. ¿Hay miedos buenos? ¿Hay miedos malos? Porque hay miedos que nos llevan a proteger y proteger a los nuestros, y otros miedos que nos paralizan y nos complican la vida. Quédate acá en este nuevo episodio de Encuentro con la Vida TV. Encuentro con la vida, con la esperanza de un nuevo amanecer. Encuentro con la vida. Ahora sí, Adri, para comenzar el tema de hoy, ¿cómo definiríamos el miedo? ¿Es una emoción, un sentimiento, una sensación? ¿Qué es? Bien, como la alegría y la tristeza, la rabia o ira, el amor y el desagrado, el miedo es una de nuestras emociones fundamentales y como toda emoción se registra tanto desde lo biológico como desde lo emocional en distintos niveles. Desde lo biológico uno siente, que es la pregunta que vos hacías, una sensación. Una sensación es cuando decimos se me puso la piel de gallina o me quedé petrificado o se me acelera el corazón. Sentir, en lo que a sensación se refiere, es percibir cambios en el cuerpo, cambios físicos. Ahora, sentir una emoción no es lo mismo. Entonces, la sensación sería lo que acompaña a la emoción, que vendría a ser el miedo en sí. Sí y no, porque en general la sensación acompaña o sigue a la emoción. Vos ves a la persona que amás y la sensación es que te late el corazón más rápido, pero no siempre pasa así. A veces la emoción viene después que la sensación. Esto pasa con el disparador a veces de, por ejemplo, un ataque de pánico. O sea, la persona siente que le falta el aire o ve que se apaga la luz y empieza la sensación física y después viene la emoción que es el miedo. Entonces siento la emoción en sí y trato de escapar, de salir de la situación, salir afuera, que es la conducta de evitación típica de los ataques de pánico. Aclarando el tema, ¿no? ¿Qué es la emoción? ¿Es lo mismo que un sentimiento? La emoción es el significado que le damos subjetivamente a una determinada situación. ¿Por qué digo subjetivamente? Porque no es lo mismo lo que siente a nivel de emoción, por ejemplo, ante un apagón de luz. El que está viajando en subte para ir al trabajo y de pronto se queda a oscuras. El que está operando a un enfermo en un quirófano y se queda a oscuras. O el que está terminando de cenar y se estaba por ir a dormir y tiene unas ganas bárbaras de dormir. Es diferente la emoción. Por eso es algo subjetivo, una vivencia subjetiva. Ahora, el sentimiento que vos me preguntabas es como la emoción decantada. Desde el punto de vista de las emociones y el miedo como emoción en sí, influye en cómo uno reacciona ante determinada situación, cómo actúa y también cómo nos relacionamos. Por supuesto que los medios de comunicación y la publicidad, la propaganda conocen muy bien el poder que tienen las emociones para generar respuestas, acciones. Entonces, el miedo es una emoción y como todas ellas es poderosa, para bien o para mal. Queda claro, entonces. Vayamos a la definición de una de las emociones fundamentales, el miedo. Pero no me contestes, Adri. Primero vamos a un corte. Desde Encuentro con la Vida, queremos ofrecerte unos consejos útiles. Ante un problema, no comiences a atacar al otro, sino ataquen juntos al problema. Vas a ver que en lugar de ganarle la pelea al otro, lo vas a estar ganando a él. Vivir en armonía es aprender a pelear con los problemas y no con la gente que queremos. Volvemos a la pregunta, Adri. ¿Qué es el miedo? El miedo es aversión a algo o a alguien. Cuando es saludable, es proporcional y adecuado al estímulo. Y esa aversión genera una conducta de evitación. Por supuesto, uno trata de evitar aquello que teme.
Porque saludablemente nos ayuda el miedo a protegernos a nosotros mismos y a los que queremos. Nos ayuda a prepararnos para defendernos ante peligros reales o potenciales. Y también nos ayuda a disparar la reacción de lucha o de fuga, según como uno evalúe subjetivamente sus recursos ante el riesgo, ¿no? Es distinto si sos alguien chiquitito y viene uno grande a patotearte, o si sos grandote, es diferente. Hay miedos buenos que son adaptativos y miedos malos que son desadaptativos. ¿Y cuándo se pasa la línea de lo saludable en cuanto al miedo? ¿Y cómo diferenciamos el miedo bueno, el que nos hace bien, del miedo malo que nos daña? Sí, esto es importante, es bueno saberlo. El miedo que decimos malo, porque es patológico, el miedo es el problema. ¿Por qué es el problema? Porque ese miedo no es proporcional ni adecuado al estímulo. Por ejemplo, se me corta la respiración cuando veo una cucaracha. Puede pasar esto en las fobias, ¿no? Se da mucho. Pero el miedo es un problema cuando pasó la línea, para usar el texto que vos le das a la pregunta, ¿no? Cuando es enquistado, cuando está instalado como un quiste, ¿no? Como es algo que está ahí, estático. Cuando yo no puedo manejarlo, sino que el miedo me maneja a mí. Entonces termina siendo un sufrimiento estéril, porque no me ayuda a protegerme, en realidad me desprotege. Y cuando el desnivel que yo percibo entre el riesgo y mis recursos no es realista. Por ejemplo, cuando salgo corriendo por una cucaracha o pego un grito que me escucha todo el barrio. Todos sabemos que hay distintos miedos, algunos más comunes que otros, de padecer estos miedos que llamamos malos, ¿no? Pero ¿por qué nos dañan tantos estos miedos desadaptativos? ¿Y cuáles son los síntomas? Sí, nombro algunos síntomas y los diagnósticos que se conocen comúnmente. Por ejemplo, el síntoma es revivir constantemente el pasado y uno no vive el aquí y ahora. Esto pasa en las situaciones de estrés postraumático. O nos aislamos sin necesidad, nos bloqueamos o huimos, y esto se da en las fobias sociales. O sobredimensionamos el peligro, hay un gasto excesivo, inútil de energía, que también se da en las fobias y sobre todo en el ataque de pánico. El ataque de pánico, del que hablaremos en algún otro programa específicamente, es una especie de miedo enlatado, ¿no? Que se dispara ante un estímulo determinado y que tiene mucha angustia anticipatoria. Esa angustia dispara otra vez el ataque. Otra reacción que es disfuncional es el hecho de que nos autosaboteamos, reducimos nuestro propio potencial en las situaciones de ansiedad generalizada. Esto ya hablamos en uno o dos programas anteriores, y también en las fobias, en el ataque de pánico. O sostenemos miedos rancios, miedos viejos, ¿no? Desactualizados en el tiempo, como en el trastorno obsesivo-compulsivo, porque la obsesión son imágenes, pensamientos que se imponen, impulsos repetitivos, recurrentes, y la compulsión es una conducta repetitiva también, con la cual buscamos automáticamente y disfuncionalmente mitigar o evitar eso que tememos. Entonces, estos miedos malos, que son disfuncionales, generan un círculo vicioso y se realimentan. Es como usar el acelerador a fondo cuando tenés el auto en punto muerto. Ahora decimos entonces que hay miedos buenos. En realidad no es muy agradable sentir miedo, ¿no? No. Aunque sea un miedo bueno. Pero ¿para qué nos sirve este miedo bueno saludable? Como decíamos antes, en primer lugar, para protegernos de peligros reales o posibles, para defendernos de esos peligros, para disparar la reacción de lucha o fuga. Pero hay una segunda cuestión por la cual el miedo puede ser bueno, y es bueno si lo sabemos aprovechar. Ese miedo nos trae algún mensaje. Entonces, más allá del miedo, que no es agradable, yo tengo que poder tomar un poquito de distancia y ayudarme pensando, ¿qué señal me da este miedo? ¿Qué me está indicando? Porque me puede estar señalando un problema que necesito encarar.
me puede estar marcando un desnivel que es real, realista, entre el riesgo que veo y los recursos que tengo, pero no es porque me sea imposible resolverlo, sino porque hay algo que necesito aprender o actualizar. Quizá hay una habilidad que yo tengo y la tengo muy escondida y la tengo que sacar a relucir. Y es bueno cuando hacemos que ese miedo tan desagradable se transforme en un sufrimiento fructífero que nos sirve para algo. Es interesante esto, Adri, porque un miedo así desagradable puede conducirme a descubrir un recurso que tengo pero que estaba escondido, o algo que parece como una carencia, una debilidad, me puede ayudar a descubrir una nueva fortaleza. Es así porque en los fenómenos de la vida, los procesos internos como las emociones y los sentimientos también se dan en forma dialéctica. Por ejemplo, no tendríamos conciencia de qué es la noche si no conociéramos el día, de la alegría sin la tristeza, del bien sin el mal. Y entonces cada parte que miramos tiene su opuesto. La noche existe con el día, la ansiedad con la fe y el miedo también convive con el coraje. Entonces, si queremos ser fuertes, necesitamos prestar atención a nuestra debilidad porque nos señala un rumbo. Por ejemplo, si tengo miedo al fracaso, ¿por qué no me doy permiso o no me estoy dando permiso de intentar? Quizá tenga un pensamiento muy rígido o del tipo todo o nada. Si no me sale perfecto, no sirve. Si tengo miedo al abandono o a la soledad, debiera poder pensar en qué estoy apoyando mi autoestima o miedo a los cambios. Quizá hay algo en mí que está resistiendo el fluir de la vida, porque la vida es un proceso dinámico y hay cambios que son buenos, necesarios e incluso inevitables. También hay miedos que hoy son populares, quizás el miedo al compromiso, ¿no? El miedo al fracaso, a envejecer, la soledad, ¿no? ¿Y cuál podría ser el mensaje detrás de cada uno de estos miedos? El mensaje de los miedos es personal, es algo de cada uno. Lo que podemos sugerir es algunas preguntas que cada uno se puede hacer. Por ejemplo, frente al miedo al compromiso, que hoy es una epidemia, diría yo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quiero ser un eterno adolescente? ¿Un Peter Pan que nunca crece? ¿O qué asuntos tengo sin cerrar, sin resolver, que me traban, me impiden, me hacen que me aterrorice el compromiso? ¿O de qué amenaza me protege ese miedo? ¿Qué es lo que yo no quiero afrontar? Cuando el miedo es a envejecer, de pronto los hijos van creciendo, se van, nos dejan solos. Uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué proyectos tengo para esta etapa de la vida? Y si no tengo, ¿cómo los puedo armar? Porque una cosa es ser grande y otra cosa es sentirse viejo. Una cosa es el vino añejo, que es rico y es más caro que el otro, y otra cosa es el vinagre. Y uno puede elegir, ¿no? Y quiero mencionar al miedo, que es la matriz de todos los miedos, que es el miedo a morirse, ¿no? Que ante cada cambio sentimos un poco que se muere una parte de nosotros, pero hay de pronto un miedo que es, yo diría, global en nuestra cultura occidental al menos, ¿no? O sea, vemos muchas muertes ficticias y muchas muertes que son la muerte del otro, ¿no? Pero quieras o no, pensar en la muerte es inevitable para valorar la vida. No es que uno sea masoquista, pero la decisión que toma uno ante la posibilidad de la muerte de uno o de los que ama, siempre es una decisión desde el espíritu. Aun cuando uno decida pensar que, bueno, cuando te moriste sos ceniza, te tiran al viento y se acabó todo, esa también es una decisión espiritual. Entonces, más allá de huir o luchar contra una situación, no hay que tapar o ignorar el miedo Y no. como una debilidad para sacarse de encima, Tal sino cual. que hay que enfocarse qué nos viene a enseñar esa emoción, ¿no? Y qué opciones tenemos ante nuestros miedos. Siempre está la opción de eliminarlos. Ahora, ¿es una opción? No, porque la persona que no siente el miedo
no solo no es normal, sino que es peligrosa. Claro. Es peligrosa porque no tiene instinto de conservación, entonces escapa de esa persona, porque así como no le importa lo que le pase a ella, tampoco le va a importar lo que te pase a vos o a los suyos. Entonces, la opción más saludable y más que nos lleva a crecer es escuchar y entender al miedo, no reprimirlo como diciendo, sos un cobarde. No, el miedo no es necesariamente de los cobardes, sino reconciliarme con ese miedo. Hay una escuela de terapia, que es la terapia Gestalt, que incluso nos ayuda a poder hablar con el miedo, a hacer un diálogo con el miedo, o incluso hacer hablar al miedo, como si fuera un actor que está leyendo un guión. Y esta conexión también desde la espiritualidad está muy presente, por ejemplo, en los salmos del Antiguo Testamento. Se trata de una espiritualidad que no me desliga de mis emociones negativas, sino por el contrario, deja que Dios me hable a través de lo que estoy sintiendo. Es muy lindo, es muy pedagógico y nos ayuda a crecer la lectura de los salmos. A mí me encanta. Entonces, se trata de aceptar el miedo y usarlo a mi favor. En realidad, como decía, ser valiente, tener coraje no es no sentir miedo, sino afrontarlo y seguir adelante a pesar del miedo. Entonces, la opción que vos preguntabas es una suma de aceptar o integrar el miedo, porque me guste o no, es parte de mí. Afrontarlo es decir, bueno, ¿qué hago frente a esto? Y trascenderlo es decirme, bueno, en vez de achicarme, ¿cómo hago para que esto me sirva y me ayude a subir un escalón en la vida? En realidad, a primera vista, el miedo parece todo lo contrario, ¿no? Más bien una amenaza que nos achica, nos hace retroceder, encoger. A veces es lo más sabio retroceder, ¿no? Si estás por cruzar la vía y viene el tren, lo más sano es escapar. Parece tonto lo que digo, pero es una metáfora de otras situaciones que nos pueden atemorizar. Sin embargo, no siempre hay que escapar, porque hay que pensar de qué forma este miedo me ayuda para bien. Quizá me ayuda a adquirir nuevas habilidades, hablar en público, manejar un auto, animarme a pertenecer a un grupo, dejar de perseguirme si me equivoco, buscar ayuda profesional, buscar ayuda espiritual, entrenar mi cuerpo, mi alma o mi espíritu o los tres. Me ayuda a aceptar desafíos, a luchar por las cosas, a luchar a partir de este miedo y no contra el miedo. Recién mencionaba los salmos y cómo el miedo nos ayuda a subir un escalón. Ahora vamos a ver cómo desde la Biblia Dios comprende nuestros miedos y nos acompaña en nuestro crecimiento espiritual. ¿A qué le tenés miedo? ¿A la vida? ¿A enfermarte? ¿A que te vaya bien? ¿A que te vaya mal? ¿A que no te acepten? ¿Que te rechacen? ¿A la soledad? ¿A estar deprimido? ¿A la tristeza? ¿A la muerte? Desde la espiritualidad cristiana, ¿cómo hacerle frente al miedo? Dios me invita y nos invita a dialogar con ese miedo que sentimos y a comprender que de esta manera, al conversar, al ver qué nos está diciendo ese miedo o esa emoción, también nos ayuda a preguntarnos, ¿dónde está Dios en esto que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que quiere decirme? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarme a través de este sentimiento, esta emoción que es el miedo? El escritor del Salmo 34, en el versículo 4, dice lo siguiente: busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Dios nos libra de los temores. Lo hace de maneras distintas, a veces lo hace de un momento para otro, a veces utiliza el miedo como una escalera para que nosotros nos elevemos más a su presencia.
La realidad es que Dios siempre interviene en nuestra vida cuando lo buscamos. Por eso el salmista dice que busqué al Señor y Él me escuchó. Y luego Dios libra al salmista de esos temores. Y esta es la experiencia de todo aquel que le busca. ¿Cuántas veces nosotros esperamos hasta último momento para buscar a Dios? En esas situaciones límites, pero Dios desea que nos acerquemos y este programa es una oportunidad que Dios nos da para acercarnos a Él. Cuando por la fe buscamos a Dios, lo hacemos el centro de nuestra vida y descargamos todos esos miedos en Él, somos liberados. Como expresó el salmista, dice que lo libró de todos los temores. A veces, como decíamos, lo hace de una manera inmediata, a veces lo hace de manera gradual o progresiva, pero siempre Dios interviene cuando nosotros los buscamos. No necesitas negar lo que sentís, ni pretender ser un superhéroe, porque nadie lo es. Tampoco hundirte en tus miedos y andar dando lástima por la vida. En una oportunidad, Jesús, hablando con los discípulos, dijo lo siguiente en el Evangelio de Juan, y dice: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es sanador conocer la verdad sobre uno mismo, pero sobre todo es tremendamente sanador conocer la verdad de Dios y permitir que Él mismo hable a través de nuestros temores y debilidades. Vivimos situaciones difíciles y hay temores que acechan, nos bloquean, nos perturban. Ante nuestros miedos se levanta la presencia de Dios, que conoce tu alma, tu miedo, tu angustia, ve tu aflicción y tiene misericordia aquí y ahora. El eterno Dios, el Dios siempre presente, que está más allá del tiempo, conoce nuestros límites y quiere transformar este tiempo tuyo en un nuevo tiempo para tu vida. Quiere, si vos se lo permitís, entrar a tu vida con todo su poder y con toda su paz. Jesús fue el regalo de Dios, la provisión de Dios para todas nuestras necesidades, sean materiales, emocionales, espirituales. Y el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios el siguiente versículo y dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que por su pobreza vos y yo fuéramos enriquecidos. No hay mayor miedo que a la muerte, a lo desconocido, lo indescriptible por excelencia. Jesús se enfrentó y venció la muerte en la cruz del Calvario, para que vos y yo podamos enfrentar y vencer todo temor en su nombre. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser liberados de nuestros miedos. Hoy Jesús quiere entrar a tu vida, perdonar tus pecados, confortar tu alma, llenarte de su paz. Una paz que va más allá de nuestra capacidad de comprensión, porque va más allá de las circunstancias y de nuestras propias debilidades. Poné toda tu vida en las poderosas manos de Dios. Contale tu debilidad, tu pecado, tu vulnerabilidad. De todas maneras, Él ya la conoce, pero lo que desea que vos se lo cuentes para tener intimidad, comunión con Él, amistad. Invita a Jesús a entrar hoy a tu vida y podrás experimentar en tu vida misma, en tu persona misma, en tu realidad, las palabras del Salmo 23 que dicen: aún si voy por los valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Cuando dejas entrar a Jesús a tu vida, Él te acompaña en toda situación. Y desde Encuentro con la Vida queremos animarte a que esta sea tu experiencia, a que invites a Jesús a tu corazón, a tu vida, y Él te va a liberar de todo temor. Que Dios
te bendiga. Jesús te dice: la paz te dejo, mi paz te doy. Yo no la doy como el mundo la da. No te angusties ni tengas miedo. Encuentro con la vida, un lugar para descubrir esa paz. Este domingo, 19 horas. Encuentro con la vida. Encuentro con la vida, con la esperanza de un nuevo amanecer.